Dicen que no, pero ya nos tendrá que explicar el doctor, precisamente César Nakazaki, que también va a estar aquí, exactamente a partir de qué momento es que se pueden llamar colaboradoras o no. Y lo real es que Karelyn López, con todas estas declaraciones, sí ha puesto pues en jaque al gobierno de Pedro Castillo. Y ha puesto en jaque porque no solamente está hablando de lo que fue testigo de algunas reuniones, de este pleito extraño en el que empiezan a sacarse cada uno sus cositas entre Bruno Pacheco y el presidente de la República, nada más y nada menos, que no es poca cosa observar o estar presente en un pleito de esa naturaleza, sino además porque ella se ha ratificado, además en el Congreso, de lo que denomina una organización criminal encabezada por el presidente de la República. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque no se trata solamente de qué pasó con el pleito, Bruno, no. Cuando hablamos de organización criminal, ¿de qué cosa estamos hablando? Y puntualmente, ¿cómo funcionaba y operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Qué personajes que no aparecían con nombre propio, con cargo oficial, tenían tanto poder en torno al ministerio que más presupuesto maneja en el país? Se encuentran Karelyn López, tal como lo anunciamos, y el abogado César Nakazaki aquí con nosotros. Muy buenas noches a los dos y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Roxana. Karelyn, me gustaría luego preguntarle también al doctor Nakazaki sobre el tema de la colaboración, pero contigo ampliar el tema de la organización criminal, ¿no es cierto? Y puntualmente en el MTC. Trata de explicarnos de qué se trata exactamente, por qué estamos hablando de un hecho delincuencial. Sí, buenas noches, Roxana, y buenas noches al Perú. En primer lugar, quisiera dejarle un mensaje al ministro que acaba de salir, que recuerdo perfectamente las llamadas, claro que he sido cercana, y también recuerdo, y es parte de lo que se tiene que corroborar, las llamadas que le hacía Bruno Pacheco para que no hablara, para que se callara. El ministro Roberto Sánchez llamaba a Bruno Pacheco. Claro que sí. Todas las noches, muy preocupado, pero ahora entiendo por qué psicólogo, creo que ha dicho, seguramente estaba tratando de psicológicamente manejarlo, ¿no? Y que lo llamaba todas las noches para decirle cálmate, por todo supuesto, va a ir bien, no va a pasar nada. Él estaba en la muy enterado de lo que pasaba en la comisión de fiscalización y no iba a pasar nada con el tema de los generales. Me lo recuerdo perfectamente también. Y en este caso no es que te lo contaron, tú estabas ahí cuando Bruno recibía las llamadas. Bruno estaba casi todas las noches después de que él salió de Palacio conmigo, buscando su salida legal, buscando apoyo legal. Así es, y ahí en esos momentos en los que ingresaban las llamadas de Roberto Sánchez. Así es. Bien. Bueno, creo que ese es un dato más y sumamente importante, ¿no es cierto? Para eso debe de toda esta investigación, de cuántas personas más, en lugar de mostrar tanto interés en sus carteras, estaban muy preocupados por darle una solución a Bruno Pacheco. A Bruno Pacheco. Claro que sí. Ya. Vamos con el tema del MTC, puntualmente. ¿Cómo era que funcionaba? ¿Qué papel tenía Silva? ¿Qué papel tenía Samir? De todo lo que tú pudiste escuchar directamente de Bruno Pacheco. Es que no tan solo es lo que yo escuché de Bruno Pacheco. Aquí pasa por el hecho de que me entero fehacientemente qué es lo que estaba pasando a raíz de las amenazas de Samir. Yo cuando recurro a comentarle a Bruno Pacheco por una persona amiga mía, como fue Lucho Pasapera, quien me manifiesta de que hay un empresario... Que es un empresario además vinculado a obras también, que concurre frecuentemente, ¿no es cierto? Pero quien me manifiesta de que Samir se hacía llamar el operador del presidente y hacía llamadas al ministro de Transportes, estaba pero muy interesado en que los empresarios sepan de su poder y de su gran manejo en el Ministerio de Transportes. Se aludía a tener la llegada directa con los sobrinos, tanto así que delante de los empresarios llamaba a los sobrinos y manifestaba pues que le daba los vehículos, tenían cierto... Les traía ropa, entiendo, ¿no? Les compraba ropa, zapatillas, los engreía. Esa es la palabra, los engreía. Entonces, a través de lo que me manifiesta Lucho, me dice...
¿Puedes confirmar si eso es verdad, que este señor tiene Claro, esa... para ver si me reúno o no. Ujú. En realidad no sé qué habría pasado después con él, lo desconozco, pero sí exactamente preguntarle a Bruno si efectivamente este señor tenía ese manejo, era el allegado, era el operador del presidente. Cuando yo se lo comento a Bruno, Bruno me llama una noche tarde saliendo de Palacio y me pide que le repita exactamente qué me había dicho el empresario amigo. Ajá. Y yo se lo repito tal cual. Para esto estaba escuchando Samir en altavoz. Claro, o sea, tú no sabías que Samir estaba escuchando todo lo que tú le no lo decías a sabía, Bruno. estaba escuchándolo Samir en Ajá. altavoz. Y al día siguiente vuelve a ir a buscar, a amenazarlo y a decirle que si yo no me retractaba, yo no volvería a entrar a Palacio y la Navitón y todo lo que yo pretendía hacer, se iba a ir pues al diablo, porque simplemente él tenía el poder para decirle a los sobrinos y al presidente que yo no iba más. ¿Hubo ahí también una amenaza contra tu seguridad Claro, personal? claro, fue ¿Qué te directa dijo? porque Bruno lo llamó en mi delante, presencia mía, y le dijo, cálmate, deja de estar yendo a amenazar, ella solamente ha querido darme un mensaje, ¿no? Y él ahí con improperios, es ahí donde yo le mando un WhatsApp, que creo que ustedes también lo han reproducido, muy alterado, me dijo pues que si yo propalaba este tipo de cosas, me iba a matar. Así Es directamente. ahí donde comienzo a descubrir quién era Samir, qué hacía Samir con los sobrinos, hasta que Bruno, cuando pasa la discusión entre él y el presidente, pues fue una de las cosas que refirió, ¿no? Dijo, yo, ¿por qué tengo que estar metido en medio de, si yo no Sí. tengo nada que ver, si esto lo han hecho Claro, tus pero sobrinos? entonces, los sobrinos se manejaban a través de Samir y Samir tenía cooptado al ministro Silva. Es que ellos lo habían llevado con el ministro Silva. El presidente dio la orden para que Samir sea el operador, aquel que disponga quiénes iban a ser los... Su operador. Claro, que disponga quiénes. Él llevaba los currículos de quiénes serían los... Samir disponía quiénes iban a tener cargos gerenciales Exacto, y de cargos direcciones. gerenciales. Y esto también, así el ministro y aquellos que salen como el abogado y todo este tipo de gente llegada al gobierno a decir que lo que digo son dichos, no. Todo lo que he dicho desde el primer momento en que he declarado se ha venido corroborando, porque no miento y no le tengo miedo al presidente, no le tengo miedo a ningún mensaje que quiera llegar. Estoy amenazada de muerte, sin embargo estoy aquí. Y lo voy a culpar de cualquier cosa que me pase a él directamente. ¿Al presidente de la República? Al presidente de la República, obviamente. Porque él es el único interesado en que no se sepa. Ok, ahora, se ha corroborado, por ejemplo, a través de las declaraciones de otro colaborador eficaz, que había un local, ¿no es cierto?, en Lince, en una esquina, donde se reunían precisamente Silva con algunos empresarios. O sea, lo que yo entiendo de la figura es que Samir pues se vanagloriaba por calles y plazas, yo conozco, se reúnen conmigo y conmigo se hacen esos arreglos. Debemos entender que esos arreglos también se hicieron, buena parte de ellos, en esa casa de Lince. No era un local, Roxana, era la casa del ministro. Él vivía ahí. Ese era su casa, ¿no? Él vivía, ahora, bueno, no se sabe dónde está, pero así como yo he dado la cara desde el minuto cero a cualquier investigación, ¿no?, para que se pueda esclarecer, ellos también. Él debe poner su inmunidad para que se sepa la verdad, porque hemos sido acusados, hemos sido ultrajados por la prensa, nos han hecho una campaña mediática sin conocerme, sin saber. Yo desde el día cero me presenté a la fiscalía, a mí me notificaron el 30 de noviembre el caso Tarata, y el primero estuve a las 8 de la mañana dispuesta a llevar a la fiscal a mi casa y hacerle de conocer lo que yo sabía. No tenía mucha información sobre el caso Tarata, pero sí de que había una organización en el MTC. Claro, y que era a través de este señor. Doctor Nakazaki, en reiteradas oportunidades, tanto el abogado Pachas en otros lugares como acá el señor Sánchez dice, no es colaboradora, no tiene esa condición. Aclárenos eso, por favor. En lo que se refiere a las declaraciones de Karelin, hay que distinguir dos planos. Ella es colaboradora en un caso de lavado de activos. En ese proceso donde tiene la condición de colaboradora, ella tiene la obligación de brindar información, que lo está haciendo de manera consecutiva, y la fiscal corroborar. Pero todo lo que es Tarata
todo lo que se ha conversado y se niega, eso no se trata en la colaboración. El ministro pedía una prueba. Ese es el caso Tarata, no el caso de lavado de activos, ese es el caso Tarata, y ese caso Carelín López ha declarado como testigo y luego ha sido comprendida en la investigación, y su testimonio ha permitido que hoy existan mandatos de prisión preventiva. Entonces, cuando el ministro dice quiero pruebas, o dice qué autoridad judicial ha corroborado la información, la fiscal Cesenarro, el juez Chuyo, y fruto de la información que da Carelín, no como colaboradora, sino como testigo en el caso Tarata, es que se dan los mandatos de prisión preventiva. Así que hay que diferenciar temas de colaboración y el tema Tarata, que está perfectamente identificado en el nivel que corresponde, ¿no? Hay un encuentro que tú narras respecto y que del cual eres testigo, el presidente y Bruno Pacheco. Uno va y le pide cuentas y ahí se genera una discusión y todo eso contigo en medio, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó exactamente aquel día? Nosotros, fue el 9 de noviembre, el que estábamos buscando la manera en que Bruno Pacheco salga al aire, incluso salió contigo a declarar en una entrevista, para poder defenderse sobre el caso de los generales. Y eso era lo que nos culminó en ese momento, porque estábamos apoyándolo. Él desconocía, era la primera vez que se iba a presentar en un programa. Estábamos incluso con gente de comunicaciones. Y en ese momento nos fuimos para la Sala Grau, que me gustaría que dentro de las cámaras que se han llevado los fiscales se encuentre esa reunión, porque me quedé, es más, no me quedé, Bruno voltea, porque yo me paré apenas entró el señor conminándolo, entregándole unos documentos que eran los chats de la SUNAP, o sea, como decirle, va a salir otra cosa más. Así es. O sea, ya tienes que irte, fueron sus palabras. O sea, entonces, él entró directamente con los chats en la mano y le dijo, va a salir algo más, tienes que irte. Exacto, estaba muy ofuscado de que... Y Bruno voltea, yo cogí mi cartera para retirarme porque era un tema de ellos, pero Bruno es el que me dice que yo me quede, quédate. Y yo creo que fue porque él necesitaba, o sea, y yo sé que en algún momento, cuando lo conversamos, necesitaba que alguien lo oiga, que hayan testigos. Y pude, o sea, no soy, nuevamente... Voy a recalcar, yo no soy testigo de que me dijo, me contó Bruno Pacheco, lo que quieren decir. Yo estuve presente, yo presencié, por eso es que todo lo que he escuchado y lo he dicho se viene corroborando. Lo del departamento de Magdalena, hoy en día, hoy he visto parte va a ser parte, creo, de una corroboración también lo de la tesis, también lo dije yo, y por qué, ¿no? Entonces, ese día presencié todas estas cosas que se reclamaban. Bruno estaba asustado, él no tenía que ver, él decía, he cumplido órdenes, me has pasado las órdenes de tus amigos, los chotanos, para pasárselas al general, en ese momento Vizcarra. O sea, tú me has dado las órdenes de ascender a estos chotanos. Él no podía ascender, sino de pasarle, de pasar, conversar, claro, de llevarle el pedido. De transportar el pedido, ¿no? Yo, ¿por qué tengo que asumir, no? Le pedía, asúmelas tú en todo caso, porque yo me voy, ¿qué va a pasar conmigo si yo ahorita renuncio? ¿Qué va a pasar si el Congreso? Y ahí una de las cosas que también el señor muy ligero lo dijo, es, no me preocupa el Congreso porque yo lo cierro y punto. ¿Así le dijo? Por supuesto, también lo dijo. Lo cierro y punto. Querían por todos lados darle la tranquilidad que no iba a pasar nada, como veo hasta el día de hoy, que no pasa nada. ¿No? Ya. Y ahí le reclama Bruno por otros hechos, de acuerdo a lo que él hemos conocido. Por muchos hechos que están siendo parte de mi colaboración, pero entre ellos, por ejemplo, lo que ya se ha dicho abiertamente, lo de la SUNAP, lo del martillero, que era un tema que lo pedía... ¿Qué es exactamente lo del martillero? ¿Qué historia es esa? Es uno de los chats que envía él a la SUNAP y él le dice, como los tenía en la mano, le dice, eso yo no lo he pedido, no lo he solicitado. ¿Qué favor era ese? ¿A quién querían beneficiar? A Fermín Silva.
¿Y quién Él le pedía? dijo- El presidente le había pedido ayúdame a Fermín Silva. Claro, él le dijo que eso lo había pasado Fermín Silva, el tema del martillero. Entonces, era una de las cosas que Bruno alegaba. ¿Por qué yo tengo que asumir algo que yo no he solicitado por mí? Así ¿No? ¿Cuál va a ser tu ayuda? ¿Por qué no sales? Y yo le digo, usted ha dejado, señor presidente, de que nos apabullen, que nos echen la culpa de delitos que han cometido sus sobrinos y delitos que ha cometido usted como presidente de la República. ¿En esa conversación sale algo de los sobrinos? Claro, era algo que le reclamaba a Bruno. ¿Qué le Yo dijo? he tenido que lidiar por las cosas que hacen tus sobrinos, por todo lo que pasa, he tenido que poner el pecho por ti. O sea, le sacaba a Que estaba, reducir, de alguna manera, la de factura la estaba pagando estaba él. pasando que él la iba a pagar y que una vez que saliese afuera, ¿cuál iba a ser la forma en que lo iban a apoyar? ¿Qué iba a pasar? Él decía que no tenía ni para pagar el abogado. ¿Por qué ha mencionado la palabra tesis ahorita? Fue una de las cosas que he declarado porque fue una de las cosas que se atribuyó en ese momento Bruno. ¿Qué se atribuyó? Se atribuyó el hecho de que el presidente lo que había obtenido de la Universidad César Vallejo no era legal. Fue parte de la conversación. Ese es un tema que No puedo comentarte porque también es parte de la colaboración. Los puntos exactos. pero ese es otro aporte que ha dado Carelín, doctor. Bueno, lo que nosotros podemos manejar, y muy bien me lo marcaste, es aquello que fue filtrado, que nosotros no conocemos, pero que había necesidad de salir a defender. Solo sobre esa materia se puede comentar. Y lo que corresponde a los casos donde, como te explicaba el caso Ya, Tarata, que ella ha declarado de manera directa, ¿no? Claro, pero sí me queda claro que también ha habido un aporte respecto a Bruno y la tesis. Lo que sucede es que en la colaboración, aparte de reconocer el hecho por el cual ella es investigada, que son los pagos que hace a la empresa Arcose, Carelín ha brindado información sobre una serie de temas no vinculados a ella, pero que ella conoce directamente, conoce por lo que le ha transferido. Más hechos. Muchos más hechos. O sea, la declaración de Carelín dentro de la colaboración eficaz, un tema es específicamente sobre la colaboración, pero hay varios temas, que algunos se han hecho públicos. Y probablemente eso, y que más adelante probablemente se pueda hacer público. Por cierto, ¿no? Y todos acompañados con los elementos de corroboración que ha pedido la fiscal. La fiscal tiene varios elementos de corroboración, por eso es que para poder nosotros compartir información con el Congreso, hemos tenido que solicitar autorización a la fiscal. Ajá. Y estamos a la espera que haga la autorización correspondiente. Ok, bueno. Porque hay un tema que es central. Si se Sí. cae la colaboración de Carelín, Todo. la declaración donde están todos los temas se tiene que destruir. E incluso cualquier copia que tú dijeras, yo tengo acá una, no tiene ningún valor legal. Que eso es lo que están haciendo todos los que buscan boicotear la colaboración. No el tema de Carelín, sino ese grandes temas Y todo lo quieren que se ha destruir. avanzado a raíz de eso. Así es. Bien, entonces vamos solamente sobre lo que se ha conocido, entendiendo que hay una beta también por ahí. Los procuradores, el papel de los procuradores, porque claro, Aníbal Torres dice, no, yo no tengo absolutamente nada que ver, yo no me reuní. Bueno, ese tema se va a tener que ir demostrando y, imagino, agregando otros detalles, ¿no es cierto? Es una especie de tu versión y la mía. Pero no es solamente el tema del encuentro, y que lo ha ratificado además el otrora abogado, el señor Paco Castillo. Dijo, sí, a mí me contó que Aníbal Torres le ofreció eso, ¿no es cierto? Son dos testimonios ahí. Los procuradores, ¿qué papel juegan? Porque además están dentro de lo que era la cartera de Aníbal Torres. ¿Con qué procuradores se reúne Carelín López? Yo me reúno posteriormente, ya cuando viene a relucir el tema de Tarata por pedido del que fue mi abogado en ese momento. Pero en el caso del procurador de la Nación fue un pedido. Lo que pasa es que a Bruno Pacheco, tanto en el caso de los generales y en el caso de la SUNAT, lo denuncia el procurador. Soria. No, el no. procurador Pacheco también. Ok. ¿No? Lo denuncia. Entonces, ¿qué se refería Bruno? Y le decía,
¿cómo me va a denunciar tu procurador, que es el Ministerio de Ok. Justicia, y tú eres el ministro de Justicia? Entonces, la reunión donde él le propone irse Sacarlo. fuera, sacarlo del país, lo primero que propuso es que él se iba a tumbar al procurador Soria, porque era un el jefe. procurador que no estaba alineado con el gobierno. Y una vez que pasara ocurre Soria, después, ¿no? podía tener manejo sobre los procuradores de anticorrupción o los que tengan debajo de su cargo. Eso fue lo que le prometió y luego ocurre. Y luego se cumplió. Ujú. Eso fue parte de mi declaración en... Que Sí, se conoció, que que se se ha- fundió. Pero también había otro tema, del procurador Pacheco. Sí, claro, ¿Qué pasa ahí? cuando fui a verlo, yo le comento al procurador, es más, él debe tener en su agenda todos estos casos, ¿no? De los que ahora forman parte, como lo del Mercurio, lo de Alejandro Sánchez, le comento lo de la SUNAP, le comento todo lo de los casos que tenía yo conocimiento. Y bueno, él me saca la entrevista al día siguiente con la fiscal Cesenaro y me dice, pues tienes que contarlo todo, ¿no? Con el abogado Augaz. Ugas, que decía que el procurador pues cobraba $10,000 por hacernos el labor de asesoría, que nunca participé O de sea, eso, quien ¿no? iba a investigar y quien iba a llevar el caso, al mismo tiempo podía cobrar esa cantidad para hacer una asesoría extra, digamos. Algo así, una asesoría a escondidas, ¿no? Que te dijera qué es lo que ibas a hacer. Y es por eso y por otras cosas que también he detallado en la colaboración, no seguí con el abogado Ugas. Usted, bueno, tú y el presidente iban a ser padrinos de cuál de las hijas de Bruno Pacheco cuando ocurre el allanamiento en Palacio. ¿No De es cierto? Yes- En ese día, esa fecha, 19 de noviembre. Sí, Ya. de Yasmín ¿Qué pasó ahí? Pacheco. Bueno, nosotros estábamos estábamos con los preparativos de la confirmación, no, pero ya se había desquebrajado La relación con la el presidente. relación desde el día 9, que él le pide, esto pasa el 19 todavía, y ojo que durante todo ese tiempo Bruno no renunció, y Ajá. ustedes los periodistas estaban presionando que qué pasaba, si le habían si estaban los chat, los WhatsApp, y por qué no renunciaba, ¿no? Pero la presión era esa, pues, ¿no? O sea, Ajá. Bruno Pero no él se seguía sentía... siendo secretario general ahí. Seguía siendo Sí. secretario. Bruno no se sentía culpable de algo que él no había solicitado, él estaba cumpliendo órdenes. Entonces no se iba. Y ya pues al pedido y la presión que ejercían los sobrinos para que él se vaya, era una constante y el presidente comienza a mostrar su alejamiento con él. Pero sin embargo le acepta ser padrino. No, ya eso venía de mucho antes. Ya, Oh, ya había un compromiso. Ya había un compromiso de ser padrino. Era padrino de confirmación. de confirmación de sus Ok. hijas. Ujú. Y Y el día pero ya un día antes de la confirmación, solo un día antes, le había dicho que él no iba, que iba a mandar a sus edecanes. Estos fueron ese día. ok, Que y eso sí él- está acreditado. Que Claro, los acreditados edecanes sí estuvieron en la ceremonia. fueron en representación del presidente. Sí, en representación de él. Porque, ojo, el documento que sale del certificado de De padrinazgo confirmación. sale con el nombre de que el padrino es el presidente. Porque fueron en su representación, pero el padrino fue él. O sea, son compadres, Sí, claro, son compadres. formalmente. Y es ahí cuando te llama por teléfono. Primero llama a otra persona y luego a ti. ¿Nos puedes contar todo cómo se desarrolla ese hecho? Que nos ayuda a entender también la cercanía que existía precisamente entre Bruno Pacheco, el presidente, y todo este entorno de preocupación. Él ya venía muy preocupado porque no sabía, es más, yo siento que nos tenía cierto temor tanto a Silvia Barrera como a mí en la influencia que podíamos ejercer ante Bruno para que hablara, para que dijera cosas. Entonces, el día en que llega a la fiscalía a allanar, nosotros nos encontrábamos en el Fuerte Rímac. Nos encontrábamos a punto de desarrollar la ceremonia cuando él la llama, llama a Silvia y preguntándole qué estaba pasando y dándole la noticia, porque nos enteramos, bueno, Silvia me conmina por él que estaban allanando en Palacio. Es ahí donde yo lo llamo al abogado Ugas, que era quien ya lo habíamos ido a ver y que ya habíamos contactado para su defensa de Bruno.
y le pido que se acerque a Palacio para saber qué pasaba. Pero como Silvia se puso muy nerviosa, le dice al presidente que me llame, pues, ¿no? Y al lapso que corté con el abogado, estaba entrando la llamada del presidente, muy asustado, obviamente, porque no sabía si era allanamiento, si era detención, no sabía absolutamente nada. Es más, él tenía un viaje, porque para disculparse con Bruno Pacheco, él le refirió que se iba a Cajamarca ese día. Y por eso no iba a poder ir y que no iba a poder, y tenía el viaje listo y está todo. Y lo cancela por el... Cuando él llega, él cancela el viaje cuando llega Y te llama, en la voz tú dices que podías percibir que estaba preocupado. Claro, quería saber los detalles y nosotros tampoco sabíamos. Le manifesté que ya había hablado con el abogado y que estaba en camino. Y le preguntaba a él si el asesor legal o alguien tendría alguna información, y él decía, por favor, apenas sepan algo. Exactamente el que te dice. Que quería saber que lo tranquilicemos, tranquilícenlo a Bruno. Le manifesté que no teníamos comunicación con él en ese momento. Hay un afán de tranquilícenlo, ténganlo tranquilo. Sí, que esto se va a solucionar, tranquilícenlo, por favor. Estaba desesperado. O sea, es fácil percibir cuando una persona te habla con total tranquilidad o otra que está desesperado. Bruno Pacheco, ¿has vuelto a hablar con él? No, y cuánto quisiera poder hacerlo, de verdad. Me apena. Bueno, probablemente él esté viendo o le pueden hacer llegar este programa. ¿Qué le dirías? Bueno, sí, yo le diría que en sus manos está salvar al país, o sea, que no permita que sigan estas disculpas que hace el presidente en medio de sus mal seguidores llamados congresistas, los niños y todos aquellos que lo defiendan. Tú tienes la verdad, Bruno. Yo creo que es el momento en que la digas. La necesitamos. ¿Qué tiene Bruno Pacheco para salvar al país? Tiene muchas cosas. ¿Cómo qué? Yo creo que él en salvaguarda, así como en un momento me entregó información a mí, que está siendo parte de la colaboración, él también tiene, no es que diga algo que no lo sé, estoy segura porque sé que tiene las evidencias para que si él sale a la luz, el presidente no estaría un minuto más en Palacio. Y yo lo conmino a que lo haga, que hoy lo necesitamos, creo que todos. Claro, pero imagino que estará pensando en su seguridad jurídica más que todo, ¿no? O también podrá estar amenazado. Yo tengo amenazas de muerte. Yo estaba en la fiscalía y me llegaron amenazas de muerte para que me retracte. Eso también queremos ver. Tenemos los mensajes de amenazas que recibía Karelin. A ver, las podemos poner. Me dicen que no se ve muy claro, pero mientras tú estabas declarando en fiscalía, ¿no es cierto? Ahí está, que te llegaba ese mensaje. No sé si tú puedes leer. Celebra y disfruta todo lo que puedes leer, lo que te escribía Karelin. Ese es el último, eso fue hace poco, el 18 de abril estuve declarando en lavado de activos. Eso es ahorita, ajá. Sí, esa es la última. Ya, ok. ¿Y qué te pone? Celebra y disfruta todo lo que quieras el día de hoy, Karelin. Pero si no corriges todo lo que estás haciendo, esta será tu última celebración. Te has quedado sola, haz las cosas bien o te quedarás más sola todavía. A buen entendedor, pocas palabras. Y siempre, y por lo menos entiendo que aparecen cuando estás en fiscalía. Sí, esa es la primera y la segunda fue el día de mi cumpleaños. También, el 18 esta de acá es Karelin, no sabes con quién te estás metiendo. Corrige lo que estás diciendo o vas a estar prendiendo velitas por cada uno de tus hijos. Estas no son amenazas vacías. Tenemos todos tus movimientos y el de tus hijos. Sabemos que hace días estás yendo a declarar. Retráctate. No lo volveremos a pedir. Hazte la muertita si no quieres limpiarte las lágrimas después. ¿Cuándo te llega eso? El 24 de febrero. ¿Esa es la primera? Sí. No, ya venía declarando. Yo tenía ya unos días de ir porque fueron varias declaraciones. Y en uno de esos días llegó, estábamos en la fiscalía y llegó ese mensaje. O sea, quiere decir de gente que tiene, pues, que sabía dónde estaba, que tiene mucho poder. ¿Le están dando las protecciones del caso, doctor? Nosotros al comienzo teníamos gran desconfianza natural porque quien da las protecciones
depende de un ministro del Interior, que a su vez depende de un presidente de la República. Inicialmente no se aceptaron, pero ante amenazas tan contundentes que, como dice Carolyn, eran en plena metiéndose con reunión. los hijos. Hay que ser, disculpen la palabra, bien cobardes para hacer eso. Eso ha llevado, y gracias a Dios, bueno, hasta este momento viene funcionando con eficiencia la protección policial, ¿no? Ujú. Sí, es verdad, nos consta, incluso para poder llegar aquí al estudio has tenido que estar bien resguardada. Carolyn, las fiestas, se ha hablado mucho del tema de las fiestas, que estamos hablando de dos. Una, que es la del presidente, que bueno, nosotros tuvimos acceso a unos videos donde aparecen los mariachis y todo, y la gente se preguntaban, y la otra es la de la hija, ¿no es cierto? Exactamente, ¿qué papel jugaste en cada una de esas dos fiestas? Bueno, Bruno Pacheco me combina porque él sabe que una de las cosas que hace mi empresa es el tema de los eventos, pero los grandes eventos. En esa línea veníamos realizando la Navitón, de la que nadie habla. Claro que yo sé que hay temas muy importantes a nivel de corrupción, pero también siempre quisiera que se esclarezca el tema de el por qué iba a Palacio y qué teníamos en mente hacer. Y era esta gran actividad social que obviamente la iba a producir yo, se iba a realizar en diciembre, la llamada Navitón. Es grande de explicar. Sin embargo, esa fue la razón por la que yo asistí a Palacio de Gobierno, por la que me reunía con Bruno Pacheco. Yo nunca he pedido al presidente una cita, por eso es que también en los allanamientos que los fiscales han hecho verán que no encontrarán jamás dentro de las agendas o las citas presidenciales o con las secretarias una agenda en la que yo esté o haya solicitado una audiencia con él. Porque eso no ha existido ni existirá. Y es por eso que, por tu experiencia en eventos, te pide que le armes el cumpleaños. Me pide hacer el cumpleaños, pero ojo, no en Palacio de Gobierno era el cumpleaños. Aquí un detalle, el cumpleaños lo iba a realizar yo tengo un salón de eventos, un salón de eventos. El cumpleaños iba a ser allí y con unos invitados especiales que iba a tener el presidente, no en Palacio de Gobierno. Entonces yo me dediqué... ¿Ministros u otros amigos o empresarios? Claro, ministros, empresarios, amigos. Y sobre todo la gente de Cajamarca que él tenía, la familia, ¿no? Eso me combina Bruno y yo comienzo a armar, pues, ¿no? El tema de la decoración, el tema de los mozos, el tema de todo lo que venía a ser este evento, pues, el cumpleaños del presidente. Y te comento que esto fue, pues, pactado con un día de anticipación. O sea, supuestamente el presidente iba a viajar a Cajamarca y allá se lo iban a celebrar los familiares. Pero por uno y otro motivo se decidió que no fuese así, y es donde él me conmina a hacerle el cumpleaños. Entonces no quería pues un cumpleaños sencillo, sino quería pues algo exclusivo como era el carnero al palo, el chancho al palo, mariachis y grupos folclóricos. Es más, quería una banda cajamarquina, las bandas que cantan todo tipo de folclor cajamarquino, y le dije a Bruno que era imposible que le consiga pues, traer de Cajamarca una de esas bandas de un día para otro, ¿no? Ellos podían hacerlo de repente, pero yo no. Entonces me dijo algo similar, le dije que tenía un tema tipo Brisas del Titicaca, donde habían danzas. Le agradó. Fue esa conversación del 18 que preguntan, ¿por qué fuiste el 18 en la noche? Fui a arreglar el tema del cumpleaños del presidente. En ese momento estaba todo listo para hacerlo en mi local, en mi salón de fiestas. La decoración de globos, que la he permitido presentar, estaba en mi local, ¿no? O sea, todo lo que tendría que ver con el cumpleaños. Sin embargo, al día siguiente, el mismo 19, Bruno Pacheco me dice que los sobrinos, obviamente por el problema que yo tenía con Samir, y iba a estar Samir en esa reunión, no podía ser en mi local. Y yo no podía asistir. Estar presente. Entonces, ¿qué hago con el chancho al palo? Bueno, vas a tener que traerlo para Palacio. Porque ellos
y el ministro de Transportes, aquel que trajo más de 200 cuyes para ese día, se van a encargar de la celebración. Me han dejado a un costado, por lo tanto, lo único que me queda es que venga. Bueno, entonces voy a tener que ir. Y así fue, ¿no? Le mandé para allá el chancho al palo, Ajá. los mariachis que fueron, y parte de eso, pruebas, yo no participo del cumpleaños, o sea, yo No ingresas. no puedo ingresar porque los sobrinos no me podían ver, no es que yo era aquella que ya había hablado del operador del presidente, no podía. Lo que sí es que por la noche Bruno me conmina porque faltaron unos tragos, que creo que tú has sacado el video. Claro, Vicky Zamora tuvo acceso a videos de Palacio y se ve que ingresas y se ve que sales rápidamente Ajá, también. y entro, y ahí también una Ya. acotación, ¿no? O sea, dicen, llegaba al despacho presidencial, no sé por qué motivos pondrían en el ingreso despacho presidencial, pero como se ve en el video, yo entré al despacho de Bruno y salí del despacho de Bruno. Y, has reclamado el pago. ¿Cómo se te dijo que se te iba a pagar? ¿Iba a ser un presupuesto de Palacio? ¿Bruno no iba a sacar de su billetera? ¿Cómo iba a ser ese pago? Los ministros iban a dar, lo que me comentó Bruno es una cuota. Cada todos, ministro. Cada ministro. Bruno me alcanzó cerca de 5.000 soles en efectivo. Y el resto, que era el chancho al palo, que es lo que le cobro, le voy a mandar la factura al presidente para que se acuerde bien de lo que ha comido. ¿No? Porque ahora desconocen todo, no saben quién será. A mí me causaba indignación, Roxana, que venga un entrevistador, creo, de la CNN, Claro. y le diga, no sé, la señora entró por ahí, se resbaló, no sé, pues no se acordaba. O no sé, el Alzheimer debe sufrirlo como el primer ministro que no se acuerda de la reunión. Bien. Debe ser por la edad. Ok, entonces, claro, la idea era que los ministros armen una especie de chanchito y con eso te paguen y nunca te pagaron. No, no me pagaron. Ya, Se comió y- el chancho y no me pagó. Ok. En el caso de la fiesta de la hija, que también él dice, nunca la vi, me enteré por ahí que había bulla, y eso dijo también con Fernando de Rincón, ¿no es cierto? Y que claro, que no te vio, pero no te vio porque tampoco estuviste o No. sí participaste. Y nuevamente, ¿por qué no se le pagó, no se le pagó precisamente al artista? Y de cuánto tiempo duró el show, todos esos temas. No, en el caso de Brenda Carvalho, no fue un show. Brenda fue a hacer, creo que yo, o fue de cariño porque se le dijo que la niña, efectivamente el contacto lo hice yo, porque Brenda para mí era una amiga conocida por la relación que tengo con Yuliño, fue profesor de mi hijo. Le solicito el favor porque la niña tenía, Bruno Pacheco me indica que tenía muchas ansias de conocerla y de... Esto era para grabarle un video, un saludo, y terminó en que ella se ofrece, terminando el gran show que estaba bailando, ir para hacerle el saludo personal y hacerle pues una bailada, ¿no? Aquí no hubo pago ni yo realicé la fiesta de la niña. Es más, no fui. No, ¿Y Brenda estaba Carvalho fuera. cobró o no cobró? No cobró. Porque no cobró. fue solo una entrada y- Ahí sí fue un detalle que ella tuvo al ir y no cobró. No cobró un solo centavo. No cobró. Eso sí es cierto. Bien. Doctor, ¿qué falta para que ya, digamos, en Fiscalía se diga ya, oficialmente colaborador eficaz? ¿Cuánto tiempo más puede durar este proceso? ¿Está avanzando como se espera? Bueno, la fiscal Taquire. la fiscal Taquire, que es la que tiene la colaboración dentro del caso de lavado, bueno, tiene un reto inmenso porque es la primera vez en la historia judicial que se desarrolla un caso contra quien ejerce el poder. ¿No es cierto? Entonces ese caso es único. Entonces ya con la experiencia acumulada en otros casos, entiendo de que Pablo Sánchez, que ahora ha regresado a la cabeza de la Fiscalía de la Nación, preparará un equipo para que pueda funcionar en todos los niveles, porque la fiscal Taquire, sola y con su pequeño equipo, obviamente no va a poder desarrollar todos los temas que se tiene. Estamos en la fase de corroboración, ya la fase de corroboración ha empezado, se están haciendo actos de corroboración importantes que solo la fiscal podría revelar, y en paralelo, en los otros casos, caso Tarata, caso Petroperú, donde ahí Carelín participa
no como colaboradora, sino como investigada, como testigo, también se viene dando un desarrollo importante. Tiempo estimado es complejo establecer porque son muchos implicados y son muchos temas. Yo te diría que este caso, si el caso del expresidente Vizcarra, todo el tiempo que demora en procesarse, este caso es 10 veces más. Tú muy bien marcaste antes, ahora ya no es el club de la construcción, sino ahora es el club de las empresas chinas. Entonces, creo que es de largo aliento, pero mucho va a depender del liderazgo que Pablo Sánchez asuma en este momento. Ok, bueno, todavía faltan ver algunos temas, el tema de los niños, el tema de Petroperú, exactamente, y también algunos temas vinculados al presidente. ¿Qué tal si damos una brevísima tanda comercial y continuamos ya para cerrar, ¿no?, todos los temas que se podían abordar en esta charla? Ya regresamos.